Hoy quiero hablarles de Epicuro, que es un filósofo griego que nació en la isla de Samos en el año 341 a.C. y que a los 18 años se fue a Atenas, a aquella ciudad que era el centro de la filosofía misma. Y como tenía un espíritu muy inquieto, Epicuro empezó a cuestionar a Platón y al platonismo en general por considerarlos poco prácticos. Y se va a ocupar y se va a preocupar acerca de cómo llegar a la felicidad. Y a lo largo de su filosofía va a ir desarrollando un sistema en el cual la felicidad se alcanza a través del placer y de evitar el dolor. Pero esa búsqueda de placer no va a ser una búsqueda alocada, una búsqueda en demasía, sino que es una búsqueda mesurada del placer, aunque parezca una contradicción en sí misma. Lo que Epicuro va a buscar es el placer en su justa medida. Su escuela filosófica va a tener una particularidad, que era que aceptaba a las mujeres, cosa que no era común en aquella época. Pero además, Epicuro decía que muchas veces las necesidades del cuerpo no dejaban al filósofo filosofar debido a que estaba pendiente de los placeres del cuerpo. Entonces, para llegar al buen acto de filosofar, primero uno debía vaciarse de necesidades de placer. Por lo tanto, en su casa, en donde él tenía un gran jardín, al que se lo recuerda como el jardín de Epicuro, desarrollaba sus clases después de que hiciera él y sus discípulos un gran banquete donde saciaran completamente su hambre y el placer de comer, y luego hacían grandes orgías para tener totalmente saciado los deseos carnales. De esa manera entonces podían volcarse al arte de filosofar. Para Epicuro había necesidades que eran naturales y necesarias, como por ejemplo comer, pero también había naturales e innecesarias, por ejemplo comer en demasía. Y también había no naturales y no necesarias, como por ejemplo asistir a un espectáculo. Todo lo que fuera cultural era para Epicuro no natural y no necesario. Y este filósofo nos va a hablar de que el placer en demasía, es decir, el placer que ha perdido el equilibrio, que no está en su justa medida, pierde su característica de placer. Por ejemplo, si uno le gusta mucho una comida y la come todos los días, el placer disminuye. Por lo tanto, para que sea placentero no debe ocurrir siempre. El placer debe ser contingente. Por lo tanto, la característica del placer es que es algo excepcional y no constante. Por eso también Epicuro va a desconfiar del amor, porque el amor nos hace querer estar siempre junto al ser amado, y eso lo vuelve cotidiano, y es lo contrario a la búsqueda del placer. Eran muy rígidos en su vida, vestían con lo mínimo porque si después querían ponerse algo que les gustaba, lo hacían en ocasiones especiales. Y también, si les gustaba mucho una comida, como por ejemplo la carne, que era algo que a él le gustaba, trataba de hacer una dieta vegetariana para comer excepcionalmente eso. Así en el momento, en ese acto de comer la carne, pudiera realmente sentir el placer máximo de hacerlo. Algunos confunden a los epicúreos con el hedonismo, es decir, con la búsqueda constante de placer. Pero no era así. Epicuro se pelearía mucho con nuestra sociedad actual, que está en la búsqueda constante de placer, y promulgaría la austeridad, porque en la austeridad misma está el placer, el mayor de los placeres. Me despido con una frase de Epicuro que nos resalta tan bien su pensamiento, que dice así: ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.